Oiga, yo quisiera hacer un breve relato del tema porque, en principio, primeramente, el tema del IFARU para efectos del Contralor y del Ministro de Economía y Finanzas es un ápice, porque hay otros temas que ellos tienen y que se van a tener que defender, considero yo. Pero yo quiero tratar de hacer un resumen lo más breve posible de cómo considero que nace el tema de los auxilios. Y me tengo que, primero que todo, acordemos que existe un Consejo Nacional del IFARU que preside los ministros de Educación y son los que establecen estas regulaciones. Bueno, los auxilios económicos nacen mediante una resolución del 28, del 30, de resolución número 28 del 30 de diciembre de 2004 y por la cual se establecen que los mismos, y escuchen bien, van a ser para estudiantes de escasos recursos. Y repito, estudiantes de escasos recursos. Así nacen los auxilios económicos. Por eso se llama auxilio, el concepto de ayuda, etc. Luego viene un cambio. Resolución 93 del 19 de marzo del 2019. En esa resolución se sustenta que para recibir auxilio tiene que haber una necesidad económica. Hasta aquí estamos bien, porque el auxilio busca eso, ayudar al más necesitado. El problema se da en el 2015. ¿Por qué? Y ahí es donde supuestamente este gobierno ha buscado esa justificación para irse ya de bruces. ¿Qué sucede en el 2015? Se expide mediante este Consejo Nacional del IFARU una resolución, la 201 del 17 de marzo del 2015, y aquí está el problema. ¿Qué sucede? En esa resolución se agrega un elemento adicional. No solamente se permite la necesidad económica, sino que se agrega el requisito académico. Escuchen bien, se agrega el requisito académico. Ni siquiera estamos hablando de excelencia académica, estamos hablando de requisito académico. Y para mí, requisito académico, ¿qué es? El que de 3 para arriba, el que pasa. Requisito académico, pero no solamente se agrega el elemento de requisito académico al de necesidad económica, sino que se coloca la conjunción o. Ahí está el meollo del asunto. Porque si tú hubieras puesto I, ok, pero aquí al poner o no, entonces, o tienes que necesitar, o tienes una necesidad económica, o sencillamente cumple con un requisito académico de 3 para arriba. Y en lo que estamos viendo hoy es lo que ha salido a raíz de esa resolución, donde a quién se le está dando, a todo el mundo. Y como se le está dando a todo el mundo, ¿quiénes son los que encabezan esa lista? Los hijos de los diputados, los hijos de los ministros, los hijos del círculo cero de los gobiernos, en fin, ese es el producto. Es más, esto es tan así que el presidente de la República actual, Laurentino Cortizo Cohen, dijo en el 2002, cuando explota el problema, que aquí nada más la solución que hay es quitar la conjunción o y colocar la conjunción i. Yo asumo que eso ni siquiera se ha hecho. Yo nada más estoy poniendo este panorama porque hay otras aristas. Y con esto no estoy justificando lo que está pasando, porque hay otras aristas. Pero he tratado de dar un análisis histórico. Y para finalizar esta parte, porque yo sí creo que hay que decir nombres. Y yo voy a decir nombres aquí, porque yo quiero decir quiénes firmaron esa resolución en el 2015. Y esos señores tienen que dar cuentas por qué pusieron esa conjunción o. Ellos son, que yo no los conozco, por cierto, pero les voy a decir los nombres, son 4. Rosa Argüelles, Jorge Mota, Erasmo Muñoz Marín y Carmen Loxandra Zorita. Esas son las personas que incluyeron a la necesidad económica el requisito académico con la conjunción o. Y eso es lo que ha formado este desbarajuste espantoso. Escúchame, Julio.
es que el tema va mucho más allá de esa resolución que creo que hace referencia, que es el reglamento de becas, auxilios económicos y todo lo demás. El tema es que si tú confrontas ese reglamento contra la ley orgánica del INFARU, te vas a dar cuenta de una situación abismal. ¿Cuál es? De que la ley orgánica solo tutela el tema de becas y préstamos. Lo otro lo crearon justamente para prostituir la entrega de dinero a favor de los alderetes del gobierno. Por eso, lo que han hecho. Otras aristas. Por eso te hablo de las otras aristas. Esa que está diciendo es una de ellas. Y ese es un tema que hay que debatirlo, porque aquí alguien tiene que irse a Sala Tercera a cuestionar este tema y que la Sala Tercera se ponga los pantalones largos y asuma la posición que tiene que asumir frente al país. Eso hay que suspenderlo inmediatamente. La ley orgánica por ningún lado habla de auxilios económicos. Hay una palabra de auxilio, pero es la conversión de auxilios en el año 65 a préstamo. Al final, lo que tiene o lo que otorga el INFARU son becas y préstamos. Ese reglamento habla incluso de becas a favor de representantes de corregimiento. No, para que los representantes de corregimiento los entreguen a diestra y a siniestra a su buen criterio. Bueno, buen criterio del carajo, a su mal criterio. Irving, ya espérate, tengo un documento más, perdóneme que los interrumpa, pero hay un documento del 12 de septiembre del 2023, que es una respuesta que le da el procurador de la administración, Rigoberto González Montenegro, al abogado Ernesto Cedeño. Pero quiero traer la colación porque esta respuesta va acorde con lo que les acabo de decir. Y dice, Rigoberto cita un informe que le hizo la directora del INFARU, ingeniera Iliana Molo. Y miren lo que dice la ingeniera Iliana Molo en esta nota. Dice que los programas de auxilios económicos son programas abiertos, dirigidos a todos los panameños. Mira, y no voy a seguir más allá, pero con esto que tú lees, te das cuenta que ellos están escudando en que aquí se le da a todo el mundo, y como se le da a todo el mundo, vamos a dárselo a los queridos de nuestros hijos y de nuestros nietos y quien sea, y ahí nadie nos puede tocar. Eso es lo que yo quiero dar a conocer en este momento, la parte interna. Y obviamente, no sé, hay aristas que tienen que ver con la ley, pero sí, pero ahí se van a defender con eso, que esto es abierto a todo el mundo. Julio, pero ¿cuál fue la respuesta del procurador en cuanto a esa consulta? Él no. Ok, espérate, al final fue eso no avanzó. Eso no avanzó porque al final el procurador le dice a Ernesto Cedeño, voy a leer el último párrafo. De igual manera se indica con relación al mecanismo implementado para recuperar lo otorgado. Ok. Ernesto Cedeño le decía, lo que se dio mal, ¿cómo se puede recuperar? Y dice el procurador de la administración, se sigue y a lo mejor esto le va a gustar a Irving, se sigue lo recomendado por la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, ya que en los contratos de auxilios económicos se estipula una cláusula que, en caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas, el beneficiario debe reembolsar al INFARU los dineros otorgados mediante el contrato. Pero antes de terminar, este último párrafo me lleva a recordar lo que le dijo Lantay hace 2 años o el año pasado, cuando sale este escándalo, porque Lantay sí le dice al INFARU, que le dijo, no existen manuales, no existen guías, no existen protocolos, no existen lineamientos que originen la manera de haber gestionado esos auxilios económicos. Y es ahí donde está el meollo del asunto. O sea, que hay un descontrol total. Y la misma ANTAI, esta le dice al INFARU que no existe un plan de acción que contenga objetivos, indicadores de progreso, resultados y plazos de ejecución. O sea, no hay absolutamente nada. No hay seguimiento. Para soltar la guitarra, lo más triste, que después de esto, Lantay le dice al INFARU que ni siquiera lo lleva, por lo menos que lo lleve al Ministerio Público,
que lo lleve a una agencia de control. Sencillamente la ANTAI lo hace como una especie de, es para que lo hagas bien, es para que lo hagas bien, es una especie de, tú sabes, de ayuda para que no hagas las cosas tan mal. Y lo dejo hasta ahí.